La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las obras de la fe. Ya estudiamos para entender un poquito más en relación a las obras. Ahora vamos a mirar lo que dice el Señor en relación a las obras, a las iglesias de Asia, las 7 iglesias. Entonces, el resumen del video pasado es de que nosotros no somos justificados para con nuestro Padre Dios por las obras de la ley, sino por la obra de la fe. Nosotros somos justificados por la obra de la fe. Y esto también viene de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír con la palabra de Dios. Pero es espíritu, hermanos, es espíritu. Entonces, esa es la diferencia de lo que dice Pablo a Efesios 2, 8 y 9, lo que dice Pablo en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El único que cumplió las obras de la ley fue Cristo. Entonces, en Él somos justificados. En ese mismo capítulo de Romanos 3 dice, ya no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley. Estamos bajo la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y la ley es amor, hermanos. El Espíritu Santo nos va a conducir a nuestro Padre Dios, a Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos a mirar cómo cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu Santo, pero Cristo debe de formarse en nosotros. Cristo, y debemos de permanecer en la fe. Ok, esto es lo que, por ejemplo, el mensaje a las 7 iglesias, son 7 iglesias. Los espíritus de cada iglesia, de hecho está explicado, están delante del Señor. Son iglesia. Entonces hay un mensaje a esa iglesia. Ok, vamos a mirar eso en relación a las obras. Para poder entender el mensaje de las 7 iglesias hay que mirar el contexto, hay que leer desde el capítulo 1, y eso también está en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar las obras. Por ejemplo, antes de darles la exhortación, el Señor les dice, yo conozco tus obras. Por eso yo tomé como base estos para que aprendamos, ¿verdad? Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel. A su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Yo ya les hablé acerca de los 2 testigos. Nosotros somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos de Cristo si conocemos a Cristo. Entonces está la palabra, que es Espíritu, el Espíritu de Dios que está en nosotros, es un testigo y nosotros somos un testigo en el Espíritu. Entonces cuando llevamos la palabra también es testigo, o cuando predicamos el Evangelio, ahí están los 2 testigos, pero testigos verdaderos, no falsos, testigos verdaderos, que predicamos la verdad y no la vanidad. Entonces, aquí está, ¿qué es lo que andaba haciendo Juan? Esto, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ahí está un testimonio. Y del testimonio de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, enseñándoles
todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que yo hago. Yo los estoy bautizando en el nombre del Padre, su palabra, del Hijo, el testimonio de Cristo y el Espíritu Santo. Cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor en el Espíritu, así como se lo dijo a la mujer samaritana. A Dios se le adoraba en Jerusalén, no en las sinagogas, en Jerusalén, en el templo que construyó Salomón. Pero dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, a través del Espíritu Santo. ¿En dónde? En donde estés. Si estás en el baño, en la cocina, si andas en el parque, si andas en la playa, a Dios se le puede adorar donde estemos. Porque es en espíritu y en verdad. No en un lugar. No en un lugar. Dios no vive en templos. Dios no vive en el sagrario de las iglesias católicas. Eso es paganismo. Eso es ignorancia de la palabra de Dios. Porque eso, si eso fuera así, entonces quiere decir que Cristo echó mentiras. O Juan echó mentiras cuando le dijo a la mujer samaritana que es en espíritu y en verdad, y no en templos. Entonces, ¿por qué la gente sigue eso? Porque piensan que son más importantes. Al último es orgullo, hermanos. Es orgullo. O sea, cuando uno le dice a la gente la palabra de Dios y la gente prefiere sus tradiciones, prefiere sus enseñanzas y gracias a esas enseñanzas creen que son santos, creen que son alguien para con Dios. Cuando les dices lo contrario, en palabras de Cristo dice, les rechinan los dientes, se enojan. Todos, sin excepción, se enojan. Tú le dices a un musulmán que Cristo es el verdadero profeta, les rechinan los dientes. Tú le dices a un católico que Dios no vive en una hostia, sino más bien es en espíritu, le rechinan los dientes. Tú dile a un pentecostal, que una persona que habla en lenguas, tú que hablas en lenguas, tú todavía estás negando a Cristo, porque Pablo dice que el que habla en lenguas está resistiendo el evangelio. Le rechinan los dientes. Se enojan. Entonces, toda la gente, sin excepción, cuando anda caminando mal, se enojan. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es permitido estar con la mujer de tu prójimo. Le rechinaron los dientes. ¿Y qué hizo él? Tenía poder. Mandó cortarle la cabeza. Astutamente. Fue él el que planeó todo eso. Lo dice Jesús. Jesús le dijo zorra. O sea, él fue el que planeó. ¿Por qué? Porque ¿quién era Juan el Bautista para venir y decirle que no podía tener la mujer de su hermano? A cada persona cuando se le habla con la palabra de Dios y se resiste, es porque aman más las tinieblas que la luz. Porque imagínate, yo soy católico, todos los días voy a misa, todos los días me confieso, todos los días comulgo, y yo pienso que soy santo, ¿verdad? Me porto bien, yo no le hago mal a nadie. Y viene una persona y me predica el evangelio y me dice, hermano, déjeme hablarle de Cristo Jesús. Cristo vive, Cristo el Hijo de Dios. Él vino a morir por sus pecados. Usted no es santificado por ir a misa, por confesarse. ¿Cómo me voy a sentir yo? De repente yo me siento bien porque ando, según yo, caminando en la buena doctrina. Y viene una persona y viene y me dice que no soy nada. Entonces me estás diciendo que no soy nada. Yo voy a misa todos los días me confieso, todos los días comulgo. No eres nada. No eres nada. Me voy a enojar. Entonces, ¿cómo puedo llegar a los pies de Cristo? Eventualmente toda esa religión es quebrantada. A eso se le conoce como fariseísmo. El evangelio es gratis, hermano. Esto un niño de 10 años lo entiende. Jesús, el Hijo de Dios, murió por ti. Él murió y resucitó. Tan simple como eso. Tú eres justificado para con nuestro Padre Dios simplemente por creer esto. Entonces tú recibes el Espíritu Santo. Entonces ya el Espíritu Santo te va a llevar a toda la verdad.
Entonces ya si viene una persona, tiene el Espíritu Santo, te habla la palabra de Dios, debemos de estar dispuestos. Ahí es en donde debemos cargar nuestra cruz. Debes de morir a lo que tú has creído, porque Satanás te ha estado engañando. A todos, sin excepción, a todos. Bienaventurado, fíjense lo que dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Estas son obras. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Para poder entender el mensaje a las iglesias, primero hace la introducción de quién es Cristo, dónde está, quiénes son. Fíjense bien, a las 7 iglesias que están en Asia. Asia sigue siendo Asia. Gracia y paz a vosotros. Las iglesias estaban en Turquía, sobre todo en Turquía, lo que ahora es Turquía, que es parte de Asia. Del que es, de que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Fíjense, 7 espíritus. ¿Dónde están los 7 espíritus? Delante de su trono. Las 7 son iglesias. Las 7 son iglesias. Pero no andan caminando bien, 6 de ellas. O por lo menos 5. Una le hace una exhortación. Y séptimo, hay una que anda caminando bien y le dice, mantente ahí, mantente ahí. Entonces los 7 espíritus que están dentro de su trono, los 7 espíritus son las 7 iglesias. Aquí está, y de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí está el testigo, Cristo. El primogénito de los muertos. Fíjense, los 2 testigos literalmente es Cristo y el Espíritu Santo. Cuando andamos predicando la palabra de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ahí llega un juicio. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí comienza con el Evangelio. Y nos hizo reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento, Dios usó reyes y sacerdotes, profetas. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes de testigos, así como está en la carta a los Hebreos. Y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Va a llegar un día en donde todos aquellos que negaron a Cristo van a lamentar, van a llorar por él. Todo ojo le verá. Y todos se lamentarán cuando vean el amor de Dios, literalmente. Fíjense cómo comienza. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quiere decir? El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. Pasado, presente y futuro. El Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba no en mi paciencia, dice Juan, no en mi paciencia, sino en la paciencia de Cristo. Él ya no un anciano, en la isla de Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es la séptima trompeta. El día del Señor es cuando Dios se enoja. Y oí detrás de mí una voz, gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro.
En el tabernáculo, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que hiciera el tabernáculo de acuerdo al modelo, que era una sombra y figura del verdadero tabernáculo que somos nosotros, y del cuerpo que nos da Cristo, el que todavía no hemos visto, lo vamos a ver cuando estemos con Él y le veremos tal como es. Entonces en ese tabernáculo había un candelero. Un candelero, en este caso, es una iglesia. Ese candelero tenía siete copas. En este caso, aquí hay 7 candeleros. Vi 7 candeleros de oro. El oro somos nosotros, ya se los he dicho. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre. Este es Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. O sea que todo lo ve. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es pesado, es firme, refulgente como en un horno. Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Por darles un ejemplo, cuando la ira de Dios viene sobre las personas, cuando llega el tiempo de la ira de Dios en contra de las personas, ¿por qué? Porque andan afanadas, andan envanecidas, andan alejados de Dios. Así como viene el estruendo del mar, eso ahí Dios está hablando. Es la voz de Cristo. Un tsunami. Un tsunami es una figura de la voz de Cristo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su palabra. Y su palabra todo lo penetra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El sol es figura de nuestro Padre Dios. Una persona que mira al sol eventualmente se queda ciego. Entonces, todo lo que vemos a nuestro alrededor es figura del reino de Dios, aunque en lo malo también es figura del reino de Satanás. Aunque todo le pertenece a Dios. Por ejemplo, donde está Satanás, Satanás está en una tierra que aún esa tierra le pertenece a Dios. Hagan de cuenta, por ejemplo, en un país en donde la autoridad de un presidente alcanza cada esquina, ese sería, por ejemplo, nuestro Dios en un país, o sea, figurativamente, y vamos a decir que Satanás tiene, por decir así, como una autoridad en la tierra, en donde está siendo guiados por Satanás, los que viven de acuerdo a la vanidad de sus pensamientos. El Señor le deja. El Señor lo deja porque Dios usa a Satanás para quebrantar los corazones altaneros. Porque Satanás viene y destruye. Satanás no ama, Satanás destroza. Y hace sufrir a la gente. Entonces Dios usa a Satanás para quebrantar los corazones altaneros, para que pongamos la mirada en Cristo Jesús. Y Él es nuestro Salvador. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Acuérdense, cuando habla de primero, aquí el primero que resucitó. Nadie antes resucitó antes. Cristo fue el primero que resucitó. Y luego sus discípulos fueron los que resucitaron juntamente con Él, pero ya en el Espíritu. A eso se le conoce como nacer de nuevo. Dice, y el que vivo
y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o de la muerte y del infierno. El Hades es sufrimiento, hermanos, es simbólico de sufrimiento. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles son espíritu. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está. Está explicando lo que él está viendo. Entonces ya viene el mensaje y viene la exhortación. Y la primera es Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y comienza. Aquí hay mensaje. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, Cristo Jesús, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, o sea, que anda en medio de las 7 iglesias de Asia. Fíjense cómo dice, yo conozco tus obras. No somos salvos por nuestras obras, pero a Dios le agradan las buenas obras. Por ejemplo, en Hechos 10, Cornelio, que yo no dudo de que a lo mejor sea algunas de las personas que pudo haber sido la persona que vino a pedirle al Señor, no lo sé, pero resulta que él de alguna forma, él estaba orando, él oraba. Entonces, ¿cómo va a orar a alguien a quien no conoce? Entonces él oraba y él daba de su dinero, él daba limosnas. ¿Y qué hizo? Se le presentó un ángel y le dice el ángel, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Esas son buenas obras, pero él no era salvo por esas obras. Entonces, ¿qué le dijo el Espíritu? ¿Qué le dijo el ángel? Manda a traer a Pedro. Manda a traer a Pedro. Y Pedro, al mismo tiempo, o vamos a decir al poco tiempo, también Pedro recibió una instrucción del Señor a través del Espíritu de Dios y le dijo, mata y come. Y él miró que del cielo, fíjense, del cielo descendía un mantel que estaba atado así de las 4 esquinas. Cuando se abre, había ahí animales que el pueblo de Israel no comía, que es simbólico. Por ejemplo, había, un perro, un puerco. Entonces le dice la voz, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, yo nunca he comido esto. Entonces el Señor le dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. Inmundo. Hay otra palabra, no es inmundo, hay otra palabra, ahorita se las digo. Entonces, ¿por qué? Porque ya Cristo había muerto por todos nosotros, los paganos. Ese era Cornelio y su familia. Entonces, al último, ¿cómo recibió el Espíritu Santo Cornelio? Él ya había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, o sea, con el ángel de Dios, un ángel. Pero él no fue salvo, él no fue justificado por lo que él hizo, sino porque escuchó el Evangelio. Entonces ya al recibir el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo, nuestro deber es saber lo que el Espíritu Santo nos dice para conducirnos, porque el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Cristo, a nuestro Padre Dios. Entonces, es necesario esas obras, pero es en el Espíritu. Entonces, fíjese, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, vamos a decir a los fariseos,
y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Un apóstol tuvo que haber visto al Señor, así como Pablo dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Dice, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Acuérdense, aquí el mensaje es, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El ángel que tiene vamos a decir, que está a cargo de esta iglesia, o sea, el espíritu que está a cargo de esa iglesia, tiene que hacer saber esto. ¿Y quién es la voz de ese ángel? Es el pastor o el profeta. Puede haber uno, puede haber varios. Puede haber un pastor, puede haber un maestro, un anciano, y puede haber una persona que su trabajo es simplemente traer palabra de Dios, así de vez en cuando. Por ejemplo, el pastor puede estar predicando. Y está el profeta y escucha la voz de Dios y tiene mensaje. Entonces el profeta le tiene que decir al pastor, pastor, necesito... Pero todo esto es con orden. Tengo palabra del Señor. Entonces ya el pastor debe de escuchar lo que escuchó el que es. El pastor es profeta también. Entonces, porque está compartiendo la palabra de Dios. Por eso es profeta. Pero también Pablo dice, si cuando un profeta está hablando y otro recibe revelación, calle el primero y hable el segundo. Ahora, el pastor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver si lo que está diciendo el profeta es bíblico o no. Entonces, por ejemplo, ese pastor, ¿qué tiene que decir? El Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! A ver, vamos a ver aquí. Aquí algo se está haciendo mal. He ahí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, por el ángel que pone Dios para llevar ese mensaje. Y alguien lo tiene que saber en la congregación. Entonces aquí dice, has dejado tu primer amor. ¿Cómo entendemos? Entonces una persona del mundo va a decir, ay, híjole, aquí el Señor me está diciendo que dejé mi primer amor, y mi primer amor fue la novia que yo tuve en la secundaria. No inventen. Eso es la mente carnal. Esa es la mente carnal. Aquí el primer amor te tienes que ir a Jeremías. Jeremías 2, precisamente, que es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel cuando andaban en pos de dioses ajenos. Vamos a leerlo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí está la exhortación, es lo mismo, pero aquí es lo que dice. Aquí lo dice claramente. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti. O sea, es lo mismo que le está diciendo al pueblo a la iglesia de Éfeso. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo, este es el primer amor. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando iban en el camino a la tierra prometida. La tierra prometida es Cristo, siempre se los he dicho. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad
hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Se fueron tras la vanidad. Andaban trabajando. Era iglesia. Pero se fueron tras la vanidad. Vayan y lean todo el contexto del capítulo 2 de Jeremías. Esa es la exhortación. Yo siempre estoy hablando de eso, hermanos. No se vayan tras la vanidad. No se vayan tras la vanidad. Nosotros todos los días debemos de buscar a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Debemos de darle las gracias. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Cuando le damos las gracias a Jesús, le damos las gracias a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío, Señor, por su amor, su bondad, su misericordia, Señor, por darnos vida en Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por su ofrenda, Señor, por su sacrificio, Señor, por nosotros. Porque usted llevó, Señor, lo que a mí me da vergüenza, Señor, decir. Y a todos nos debe de dar vergüenza porque todos tenemos, sin excepción, todos tenemos de qué avergonzarnos para con nuestro Padre Dios. Entonces, debemos de estar todos los días, conectados al tronco que es Cristo Jesús. Entonces, estas personas estaban trabajando, estaban esperando, pero ya se habían ido tras la vanidad de su mente. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando andabas en pos de mí. Se enfriaron y andaban tras la vanidad. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Poner nuestra mirada en Cristo Jesús, esa es una obra. Pues si no, vendré pronto a ti. Esta es iglesia. Y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, ya no vas a estar en el cielo. Ya no voy a escuchar tus oraciones. Si no te hubieras arrepentido. Y le dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, la cual yo también. O sea, resulta que al Señor le agrada que nosotros también aborrezcamos las obras de los nicolaitas. Y un día le pregunté al Señor, le digo, Señor, yo no sé lo que son las obras de los nicolaitas. Y al Señor me dijo, bueno, ve y busca qué es lo que yo aborrezco. Y de hecho yo ya lo sabía, por lo menos la palabra, donde dice 6 cosas aborrece Jehová. Dije, ok, Señor, gracias, Señor. Él nos enseña. Fíjense lo que dice, ¿ok? Esta es la doctrina de los nicolaitas. Yo siempre estoy hablando de esto. De los presumidos, de los altaneros. Esta es la iglesia verdadera. Eres un altanero. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Aquí lengua mentirosa hablando de que, por ejemplo, aquí mismo lo dice, es una exhortación de los que dicen que son apóstoles y no lo son. O sea, no han visto al Señor, no conocen a Dios. Los ojos altivos, los que dicen que son judíos y no lo son, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Eso es lo que están haciendo ahorita la mayoría de congregaciones. Derramando sangre inocente, hablando mal todos unos en contra de otros. Todos en contra de otros. O sea, no llevando el evangelio, sino más bien llevando juicio con la ley, con el pecado. Pecadores homosexuales, pecadores católicos que son idólatras, pecador en lugar de llevar a Cristo. Una persona no se va a arrepentir si no conoce a Cristo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, por ahí va, por lo mismo.
Los pies presurosos para correr al mal. Van de la mano. Y el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordias entre hermanos. Esa es la doctrina de los nicolaitas. O sea, se dan esas cosas. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu. Perdón, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida es Cristo. Ahora, en el 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. O sea, aquí está hablando el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí está hablando también, ya de antemano, de la muerte. De que hay que morir. Hay que morir. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Es lo mismo que... O sea, no son verdaderos discípulos de Dios, no son creyentes, sino sinagoga de Satanás. Por darles un contexto en relación a la sinagoga, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, llegan al monte Sinaí, vienen por el desierto con el tabernáculo. Ellos eventualmente, la descendencia eventualmente, Salomón construyó el templo. Entonces a Dios había que ir a adorarlo a Jerusalén, en el templo de Salomón, que construyó Salomón, que le duró algo así como 13 años construirlo. Entonces vino un tiempo donde Nabucodonosor destruyó el templo, su ejército, se perdió el arca de la alianza. Entonces, cuando estaban en Babilonia, los que sobrevivieron, ahí nacieron las sinagogas, porque no podían ir al templo, el templo que había destruido Nabucodonosor. Entonces ahí nacen las sinagogas. ¿Okay? Pero Dios no quería ser adorado en las sinagogas. Ahora el Señor llamó a Ciro, un persa, para liberar al pueblo de Israel, y de hecho Ciro les dio permiso que adoraran al Señor. Entonces ya ya les dijo, yo les doy permiso, vayan. Y entonces mucha gente se enfocó en levantar sus casas, pero tenían descuidado el templo. Entonces una persona que tiene descuidado el templo, le va mal. Vayan y lean Ageo, el libro de Ageo. Dice, ustedes trabajan y trabajan y trabajan y todo es como echan su trigo como en un costal, y cuando llegan a algo así, y su costal siempre está vacío. O sea, andar afanados en la vida. Por ejemplo, me voy a buscar un trabajo, voy a estudiar y voy a agarrar una carrera para ganar mucho dinero, y me voy a estudiar, y yo ando haciendo eso en lugar de construir el templo, el que construyó Cristo, cuando le pidieron señal. A ver, si tú eres el Mesías, danos señal. Y Jesús les dijo, destruyan este templo y yo lo reconstruyo en 3 días. No, hombre, 46 años duramos construyendo este templo y tú dices que en 3 días, pero él hablaba del templo del Espíritu Santo. Cristo construyó el templo en 3 días. Desde que murió hasta que resucitó. Eso le costó. En 3 días. De hecho, no desde que murió, sino más bien desde el sacrificio.
Le tomó 3 días, desde comenzó en Getsemaní hasta cuando resucitó. El templo nuevo es el Espíritu Santo. Toda persona que recibe el Espíritu Santo, hagan de cuenta que es una piedrita de un templo, simbólicamente. Una piedrita blanca, porque el templo es blanco. O sea, sinónimo simbólico de pureza. ¿Okay? Entonces, si uno se enfoca en trabajar, que voy a estudiar y voy a agarrar una carrera y voy a ser profesionista, y cuando sea profesionista me voy a casar con una profesionista y vamos a ganar mucho dinero y luego vamos a tener hijos, pero no para ahí. Y luego tenemos hijos y yo quiero comprar una casota y un carrote y bueno, ya tengo mi mujerzota. Y ahí seguimos y descuidamos el templo de Dios, o sea, dedicarle tiempo a nuestro Padre Dios para que Cristo se forme en nosotros, que somos el templo de Dios. El primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Así como le dijo a Pablo: Pablo, no temas. Yo estoy contigo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. O sea, muere a tus deseos. Por ejemplo, vamos a decir que a ti te meten a la cárcel y resulta que tú quieres tener tu carrera, y en tu carrera, por ejemplo, cuando yo era agente de bienes y raíces, una de las cosas que puede impedir yo tener mi licencia en bienes y raíces es tener una felonía. Entonces a mí me achacan una felonía, sea mía o no lo sea, pero si yo tengo una felonía, pudiera eventualmente negarme mi licencia de realtor, de bienes y raíces. Porque una persona chueca no le van a dar es como trabajar en el correo. Es lo mismo. También una persona que tiene que tenía antecedentes penales, no le podían dar trabajo en el correo. ¿Por qué? Porque se pudiera robar la correspondencia, y que a pesar de eso es un delito federal, es muy penado. Entonces, de igual forma, entonces si nosotros, entonces ¿qué resulta? Un cristiano que va a servir a Dios, pero a la vez quiere su carrera, y resulta que lo meten a la cárcel. Entonces el Señor le está diciendo: hijo, muere a tus deseos carnales, yo estoy contigo, no temas. Pero no, yo aferrado: no, Señor, pero es que yo quiero mi carrera, no me van a poder darme mi licencia, no voy a poder trabajar. Entonces el Señor dice: sé fiel hasta la muerte, debes de morir. Ahora, puede ser literalmente, nos van a matar. Hay lugares donde los matan. Cuando pasó esto, lo de ISIS, hace unos años en Irak, que vinieron buscando a los cristianos específicamente, aunque no eran los únicos, pero a muchos cristianos les cortaron la cabeza. El Señor nos dice: sé fiel hasta la muerte, hijo. No temas. Y yo te daré la corona de la vida. Eso puede ser literal, pero puede ser simbólico. No teman al que mata este cuerpo, pero nada pueden hacer en contra de tu alma. Teme más bien al que puede echar tu alma en el infierno. A ese debes de temer. El que tiene oído, oiga lo que... aquí dice que hay que morir. Hay que morir. Hay que ser fiel hasta la muerte. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Ok?
So, vamos a mirar la espada. Salmo 149. Les voy a leer todo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Este es el mensaje que Dios les está dando, que Cristo le está dando, que el ángel le está dando. Alaben, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. La palabra de Dios. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esto es lo que estamos haciendo nosotros que predicamos, que llevamos la palabra de Dios, que es la espada de 2 filos. Pero el Señor también nos llama a que eso. De hecho, ese es el canto. El canto simbólicamente es eso, predicar el evangelio. Fíjense bien. Proverbios 5. Una persona que anda en el mundo, nosotros traemos la palabra de Dios, que es como espada de doble filo. Eventualmente penetramos con su palabra, y esto es lo que pasa. Fíjense bien, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento de Dios. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí está hablando de adulterio. De adulterio. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. ¿Has tomado ajenjo? Te recomiendo que compres un tecito. Vayas y compres ajenjo. De hecho, lo necesitamos el ajenjo para prevenir enfermedades como el cáncer. Dice el fin. Una persona que cuando anda uno en el adulterio, ¿cuál es el fin? Es amargo como el ajenjo. Y vaya que es amargo. Agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, al infierno. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no se aparten de las razones de mi boca. O sea, la palabra de 2 filos, la palabra de Dios. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel, a Satanás. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, nuestra fuerza es Cristo, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Yo vengo, le digo a una persona, mira, el Señor, tengo un mensaje del Señor. El Señor te dice, cambia tu camino, cambia tu caminar. No, Dios no puede maldecir. Imagínate que Dios mandara al infierno a todos los que se divorciaron y se volvieron a casar. A veces es específico, a veces el Señor nos manda específicamente, ve y dile. Porque Dios te ama, te lo está diciendo. No, ¿cuál es el fin? Cuando una persona, es esto, cuando la persona está, ¡ay!
Cuando Dios, porque está alejado de Dios y Dios no escucha sus oraciones. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Y luego a veces tú dices, no, Dios no castiga. Ok. Entonces que tu esposa, que tu amante o que tu amante te consuele. Eso dice la palabra de Dios, es lo que estoy diciendo. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, que son amargos. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Aquí también está la mujer de tu juventud. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prende al impío en sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado y morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ya les di el mensaje y todavía no les digo, fíjense, yo conozco tus obras y dónde moras. Esto es una iglesia, Pérgamo, en Pérgamo. Son cristianos. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Estaba reteniendo el nombre. Y no has negado mi fe. O sea, tenía la mirada en Cristo Jesús. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam son dos cosas. El falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. Dios quiere que tengas mucho dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Y también está incluida, oiga pastor, ¿me puedo divorciar? Bueno, depende, sí. Entonces vamos a decir que viene, yo soy pastor, está en la iglesia. Entonces esta persona trae un diezmo. Resulta que esta persona gana $250,000. El diezmo de esta persona son $25,000 al año, en diezmos nada más aparte de las ofrendas. Entonces un día viene conmigo y me dice, oiga pastor, fíjese que pues, mi esposa, pues nosotros no nos entendimos, ella, usted sabe, ella quiere andar en el mundo y pues yo ya no quiero andar con ella y yo, pues ya conocí a otra persona y me voy a casar con otra persona. Entonces yo, por amor al dinero, esa es la doctrina de Balaam, yo le digo a esta persona, a esta oveja, que se puede divorciar de su esposa y se puede casar. Esa es la doctrina de Balaam. Entonces yo lo estoy enseñando. Yo le estoy poniendo tropiezo, no le estoy hablando la verdad. Cuando la verdad es, primero, yo no tendría que hacerlo por dinero. Y segundo, yo le tengo que decir la verdad. Le digo, tú no te puedes divorciar. Si tú te divorcias es que el amor de Dios no está en ti. No, hermano, pero pastor, pero ella me engañó, me fue infiel y ahora está congregado. Le digo, sí, pero la tienes que perdonar. No, pero anda con Ramón. ¿Cómo voy a andar con ella y ella con Ramón? Bueno, tú la debes de perdonar. Tú sigue a Cristo. Tú sigue a Cristo. Y ya deja que ella se arrepienta. Si se quiere ir, no, pero que ella se va a ir con Ramón. Déjala que se vaya con Ramón. Porque Dios nos llamó a estar en paz. No para que estemos, pero no te puedes casar. Porque es el que se casa con la despreciada comete adulterio. Tú la estás despreciando porque ella te despreció a ti primero, pero sigue siendo tu esposa.
Se quiere ir, que se vaya, le va a ir mal. Tú perdónala, sé paciente y un día va a regresar a ti. ¿Cuándo? Cuando ande y ¡ay! Porque esa es promesa de Dios. Les va mal. Pero la tienes que perdonar. Entonces, eso es amar. No, pero a Ramón lo voy a agarrar y le voy a poner unas buenas. A lo mejor hasta le meto un balazo en la cabeza. Eso no es amar. Resulta que a Ramón lo debes de bendecir. Porque se acuesta con tu mujer. ¿Podrá un cristiano hacer eso? Sí. ¿Sí? Yo tengo más de 20 años orando por el amante de mi esposa. Lo digo no para amanecerme. Lo digo porque lo dice la palabra de Dios. No podemos odiar, hermanos. Ahora, he ahí la importancia de conocer al Señor y de que tengamos el Espíritu de Dios, porque nosotros en la carne una persona quisiera meterle balazos y de hecho lo hacen. Pero en el Espíritu verdaderamente lo podemos hacer, lo podemos bendecir. ¿Puedo yo bendecir a una persona que se está acostando con mi esposa? Sí. Sí. Dios lo bendiga. A él, a su esposa, a sus hijos. Que Dios lo bendiga, que la paz de Dios esté en él. Que así como el Señor tuvo misericordia de mí, Señor, usted tenga misericordia de él, Padre amado. Porque anda... Ahora, el final de él para poder llegar a los pies de Cristo es amargo. Pero ojalá que sea aquí y no hasta que se muera. Porque el último es el más doloroso. Entonces no debemos de desearle el mal a la gente. Debemos desearle el bien. Tengo pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso ya les di el mensaje. Y también tienes a los que retienen a la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, andan altaneros también, ya la expliqué también. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, para quebrantarlos. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Cristo es el tesoro escondido. Y le daré una piedrecita blanca, ya se los expliqué. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A mí el Señor me dio un nombre nuevo. Y yo sé el nombre que me dio. El mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, Mesías, el que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo ve, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras. Déjenme ver. Creo que no les compartí otro. Sí, el más importante, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y amor, y fe, y servicio. Oye, imagínate, amor, fe, servicio y paciencia. Imagínate, son buenas obras. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Pues esta iglesia estaba haciendo muchas cosas bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, Señor! Yo estoy dando fruto. Amor, fe, servicio y paciencia, Señor. Pues eso es mucho fruto. Tengo unas pocas cosas contra ti.
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense bien, esta puede ser la esposa de un pastor que tiene el espíritu de Jezabel. Una persona que tiene el espíritu de Jezabel, a mí ya me dieron un warning aquí en el medio por poner un título que las feministas lo encuentran ofensivo. Entonces, de la única forma que yo lo puedo hacer es hablarles, darles el nombre, como ustedes ya saben lo que es una persona que tiene el espíritu de Jezabel. Es una mujer que no se somete a su esposo. Una mujer, una persona que tiene el espíritu de Jezabel no puede enseñar a los hombres. No puede. O sea, sí, mucha gente lo hace, sí puede, pero estoy hablando con la autoridad de Dios. Y ahora Dios tiene consideración para con todos nosotros. Fíjense lo que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, tan simple como que una persona que tiene el espíritu de Jezabel está enseñando, ya está enseñando mal, porque no va a tener el conocimiento de la palabra de Dios para enseñar a los varones. Porque eso es simbólico, hermano. No porque el varón sea más que la hembra, ni la hembra más que el varón, sino porque habla del designio, de la figura de Cristo y la iglesia. Nosotros no podemos ser más que Cristo. Imagínate, Cristo, te voy a enseñar, tú sabes, cosas que tú no sabes. No seas machista, Cristo. O sea, ¿cómo suena eso? O sea, es simbólico. Entonces, una persona que no se somete a su esposo en cuanto a la palabra de Dios, y el Señor le da tiempo y no lo hace, pasa esto. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Para contra Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. No solamente a ella, sino a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí adulterio está hablando acerca de escuchar la palabra de una persona que tiene, porque es un demonio hablando. No viene de Dios, viene de Satanás. Y a sus hijos, o sea, en la fe de que ella enseña, herirá de muerte. Todos donde una persona que es líder, que tiene el espíritu de Jezabel, esas personas que están ahí y que están siendo enseñadas por una persona que tiene el espíritu de Jezabel, Dios las hiere de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahorita es el colmo, ahorita hay mujeres enseñando, mujeres andan vestidas bien provocativas y vaya. Muchas veces escuchan a las personas que tienen espíritu de Jezabel y hasta se masturban. Con sus pastoras. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo. Ya andan caminando bien, solamente andaban dejando predicar a quien no debe de predicar, porque un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, imagínate. Viene, por ejemplo, el pastor y viene y enseña, y anda enseñando bien, anda predicando el amor, anda predicando, todo lo está haciendo bien. Pero resulta que viene su compañera que tiene el espíritu de Jezabel, y ¿qué le va a enseñar? Y les enseña a los hombres, pero también no solo a los hombres, sino también a las mujeres, al enseñarle a los dos
¿Qué van a hacer las mujeres? Las mujeres se van a rebelar en contra de los hombres. Entonces la iglesia va a estar dividida y va a ser un tutti frutti ahí. Va a ser un tutti frutti y al último van a terminar cayendo. Todos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y hay muchas compañeras de pastores que el Señor les da su gran tribulación. Estando en el ministerio. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no se someten. No se someten a la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona famosa. Muchas veces hasta no, pues a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me usa, y muchas veces hasta le entra la envidia. Cuando en lugar de gozarse junto con su pareja, le entra la envidia o le entra el coraje. O muchas veces también, algunas veces también, la mala influencia hace que no haya paz. Entonces el pastor debe de tener cuidado. ¿Cómo está caminando su familia? Entonces cuando su pareja no está caminando bien, la palabra dice que tienes que tener cuidado. No le compartas. No le compartas las cosas. Ahora, si todo está caminando bien, ¿qué debe de hacer el pastor? No más. Tú no puedes hacer esto. No puedes. No. Aquí yo estoy para agradar a mi Padre Dios y no a ti. No puedes. Entonces, acuérdense, el pecado vino precisamente, todo simbólicamente, por el pecado de Eva. Fue Eva la que pecó. Y Eva hizo pecar a Adán. Por el pecado de la iglesia murió Cristo. ¿Okay? Así de simple. Entonces nosotros no le podemos enseñar a Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Hay 7 espíritus, el que los tiene, Cristo. Y las 7 estrellas, ya definimos lo que son las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Sé vigilante, o sea, estaba despierto, no estaba vigilante, no oraba. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas. Ahora, aquí no dice que está dormido, sino que está muerto. Dice que está vivo, pero en realidad está muerto. O sea, anda fuera del evangelio. Vamos a ver. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Aquí, ¿qué es? Lo mismo que está en la parábola del sembrador. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la planta que está creciendo y no la deja dar fruto. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues lo que has recibido y oído y guárdalo. Ya recibiste y oíste, ya tienes el Espíritu Santo, pero estás muerto todavía. Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Se fijan, aquí la vestidura la tenían manchada. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Anda, vende todo lo que tiene, da a los pobres. Oh, y le dice, si quieres ser perfecto. Ahí están los... ¿Quiénes son los perfectos? Los que siguen a Cristo. Se reconocen pecadores, siguen a Cristo. Entonces, primero es reconocer a Cristo, pero debemos de mantener a Cristo enfocado. El enfoque siempre es Cristo. Cuando seguimos a Cristo, somos perfectos. Entonces podemos dar fruto. Ya una vez que damos fruto, okay, también tenemos que tener cuidado, o sea, porque se puede perder, eso se puede perder. Cristo está con nosotros, pero si el Espíritu Santo nos está guiando, debemos de hacer lo que el Espíritu Santo. Por ejemplo, viene el Espíritu y le dice, Pablo, vas a ir para Roma. Si Pablo dice, no, yo no voy, entonces ahí ya Pablo ya se estará rebelando contra el Señor. Pero no, o sea, la cosa es de que ya cuando conoces de las cosas de Dios, pues uno está dispuesto para seguir haciendo las cosas del Señor. Y el Señor nos ayuda, Él hace todo en nosotros. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. O sea, aquí ya su nombre ya está ahí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, acuérdense, debemos de dar fruto, hermanos. Debemos de dar fruto, debemos de velar. ¿Ok? Pero primero hay que vestirnos de vestiduras blancas. Cuando venimos y queremos entrar junto con el dinero, venimos con manchas. Todas son manchas, no, debe de ser puro. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Este es el mensaje donde nosotros nos debemos de quedar. Esto es lo que el Señor tendría que decirnos a nosotros para andar fieles. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y no cierra, y cierra y ninguno abre. Ya una vez que estás siguiendo al Señor y todo lo estás haciendo bien, fíjense, yo conozco tus obras. Entonces ya fíjense, he puesto delante de ti una puerta abierta. Cristo es la puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, y fíjense, aquí ya no es, más bien aquí ya es en relación a los que nos persiguen, a los que están en contra de nosotros, a los que nos escupen, nos critican, nos desprecian. Ay, sí, muy santito. O sea, nos dicen cosas. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Siempre va a haber personas llevándonos la contraria, que conocen a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Y no lo son. Aquí ser judío se trata, por ejemplo, de ser hijos de Abraham, de ser hijos de Dios, de ser hijos amados por Dios, de ser verdaderamente judíos simbólicamente y no paganos. O sea, iglesia verdadera que anda caminando de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, cuando hacemos eso, todo dado por el Señor para no gloriarnos. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen que son la verdadera iglesia y no lo son, sino que mienten. ¿Y qué pasa? He aquí que yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Toda persona que viene y pelea en contra de nosotros, el tiempo, yo a veces le digo a la gente, el tiempo lo dirá.
El tiempo lo dirá. A ver quién está la verdad, si tú o yo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, o sea, para que no nos venzan. Así como está el Mateo 24, no se dejen engañar. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, esa es la nube, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y mi nombre nuevo. Ya una vez que tú tienes tu nombre nuevo, hermano, ya eres bienaventurado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El amén, el testigo fiel y verdadero, no un falso. El principio de la creación, el que murió y resucitó, dice esto. Y va muy casi a la par del otro. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, o sea, es iglesia, pero tiene su confianza en el dinero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, de que Cristo sea tu tesoro, en pocas palabras, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Porque cuando nosotros nos vestimos con la vestidura de Cristo y seguimos a Cristo, las cosas que ni aún el dinero puede comprar, el Señor nos salva. Sí, con el dinero se pueden comprar carros, casas, viajes, aún personas, ¿verdad? Hay personas que buscan el amor de las mujeres. También hay mujeres que tienen dinero y buscan el cariño de los hombres con el dinero. A mí más de alguna mujer me decía, aquí quédate conmigo, yo te mantengo. No, hombre, pues si yo no ando buscando quien me mantenga. Entonces, las hay, hermanos, las hay. Y de hecho, bíblicamente hay mujeres que eventualmente lo único que quieren es, vente, quédate conmigo, o sea, importa, no, olvídate del dinero, aquí el dinero me sobra, pero no, o sea, una enfermedad de muerte, una felicidad. Hermanos, tener a Cristo es felicidad. Imagínate el Dios Todopoderoso, que tú lo conozcas. Imagínate cuánto vale eso. O sea, no lo digo para degradar a nadie, pero ya quisiera Bill Gates, ya quisiera Soros, ya quisiera todos los billonarios entregar su dinero por conocer a Cristo, si verdaderamente tuviera conocimiento. Y debemos de orar también por ellos, porque Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Debemos de tener también misericordia y orar por los que tienen mucho dinero, porque qué difícil es que ellos entren en el reino de Dios. Pero para Dios no nada es imposible. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas, o sea, también de otra forma,
Yo te aconsejo que lleves mi sufrimiento para yo poder pulirte y poder yo ser tu tesoro en la adversidad, en la amargura. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, así como le pasó a Adán y a Eva. Y unjas tus ojos con colirio para que puedas ver el reino de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Te fijas? Para yo ser tu tesoro. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cómo le abrimos la puerta al Señor? Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Yo he cenado con el Señor. Hermanos, nada puede comparar eso, hermanos. Nada puede comparar eso con el Señor. Yo les animo a que siempre estén en Cristo Jesús, buscando el verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Y es en el Espíritu, en la carne no podemos, hermanos. En la carne no podemos, es en el Espíritu. Si se te hace imposible, pues sí, en la carne es imposible, pero no en el Espíritu. En el Espíritu esto es posible. En el Espíritu es posible que Cristo sea nuestro tesoro, bendecir a los que nos maldicen y bendecir a aquellos. Dijera alguien del mundo, ¿cómo vas a bendecir a Sancho? Es mandato del Señor. Es mandato del Señor. Ahora, ya cuando una persona escucha eso, una persona con malas intenciones va a decir, no, pues a este le da igual que yo le baje su vieja. Ay de ellos. Ay de ellos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es una obra. Contender es una obra también. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, el día de la ira de Dios. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, por ejemplo, yo un día escuché a Benny Hinn maldecir al que se metiera contra su ministerio. Yo maldigo algo así, yo maldigo al que se meta contra mi ministerio. Y aquí Judas está haciendo una exhortación. Esto sobre todo es como para los pentecostales, que andan dándole órdenes a Satanás y yo te ordeno que en el nombre de Jesús y diablo maldito les dicen unos y
Y fíjense lo que dice aquí Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, Satanás le pone pensamientos a Moisés. El arcángel, el Espíritu de Dios, en este caso el arcángel Miguel, poniéndole pensamientos de nuestro Padre Dios a Moisés, se peleaban así contendiendo a Miguel y el diablo en la mente de Moisés. ¿Y qué hizo el arcángel Miguel? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, que mató a su hermano, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, por dinero, por amor al dinero, y perecieron en la contradicción de Coré, a Coré, que anduvo peleando con Moisés, como diciendo: Dios no nomás habla por ti, aquí también nosotros somos profetas, peleando contra el verdadero, el que puso el Señor, que escogió el Señor para que fuera el líder, para sacarlos de Egipto. Y a Coré le entró la envidia: tú no eres el único, también la misma hermana de Moisés también se rebeló y el Señor la castigó, pero Moisés pidió por ella. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, que esto es simbólico, hermanos, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos carnales. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Aquí hay muchas obras que podemos hacer. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Quiénes son los que están en el fuego? Los que están sufriendo. Los que ya están sufriendo. Los que andan en amargura por una enfermedad, un divorcio, una pérdida de un ser querido. Los que andan llorando. Ese es fuego. El sufrimiento es fuego, hermanos. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Entonces, yo concluyo con esto de que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, pero tenemos que hacer obras. Y nuestras obras son el testimonio de que somos hijos de Dios, de que el Señor nos está usando para llevar la esperanza, el amor de Dios hay mucha gente predicando el amor de Dios, pero sobre todo para permanecer en la esperanza, porque vienen, ya llegó el coronavirus, viene la caída viene la inflación y muy probablemente la guerra. No lo sabemos.
específicamente, aunque sí sabemos que va a haber eventualmente, ya ha habido disturbios. Entonces, nosotros, independientemente de la gente que anda en el mundo, la iglesia que anda en el mundo, les viene de repente. Les viene de repente. Dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá de destrucción repentina. Pero nosotros, si andamos despiertos, hermanos, es irrelevante. Es irrelevante. Venga lo que venga. En un día cambiará todo. Ya con el coronavirus ha cambiado mucho. Ha cambiado la vida de muchas personas. Pero esto no va a mejorar, va a empeorar. ¿Okay? Y la persecución en contra de nosotros va a ser cada vez más brusca. Pero no teman, acuérdense. No teman, hermanos. Ustedes, nosotros, somos luz en la oscuridad. Nunca se les olvide eso. Bendiciendo al que nos maldice. Okay. Amando a aquellos que hablan mal de nosotros. Y ya lo demás, los que están afuera, los juzgará Dios. Okay. Nosotros debemos de dar testimonio con nuestras obras de fe de que somos hijos de Dios. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.